Hola a todos, buen día. Mi nombre es Ivonne Sugel Romero Rivera, curso la licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Autónoma de Durango. En esta presentación les hablaré un poco acerca de los trastornos del lenguaje de la materia Neurociencias de la Conducta. Trastorno del lenguaje en niños. El trastorno del lenguaje en los niños se refiere a problemas con uno de los siguientes: darse a entender o comunicar su mensaje a otros. Trastorno del lenguaje expresivo. Entender el mensaje proveniente de otros. Trastorno del lenguaje receptivo. Los niños con trastornos del lenguaje pueden producir sonidos y su discurso se puede entender. Las causas de este trastorno pueden ser: para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera natural comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Los niños también deben tener la capacidad física para formar el discurso. Hasta 1 de cada 20 niños tiene síntomas de trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixtos son ocasionados por una lesión cerebral. Estas afecciones algunas veces se diagnostican de manera errónea como trastornos del desarrollo. Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del desarrollo, trastornos del espectro autista, pérdida de la audición y dificultades de aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Aquí vemos dos tipos de afasia: afasia de Broca, que se refiere al trastorno en la producción del lenguaje, como por ejemplo habla telegráfica, tendencia a repetir, mala sintaxis, mala gramática, estructura desordenada de palabras, consciente de sus errores y la comprensión intacta. También hablamos de la afasia de Wernicke, que es el trastorno en la comprensión del lenguaje, como por ejemplo habla fluida, poca repetición, buena sintaxis, buena gramática, palabras inapropiadas, no conscientes de sus errores y la mala comprensión. Los trastornos del lenguaje en raras ocasiones son causados por falta de inteligencia. Los trastornos del lenguaje son diferentes al retraso en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla el habla y el lenguaje de la misma manera que otros niños, pero posteriormente. En los trastornos del lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras. O la manera como estas habilidades se desarrollan será diferente de lo usual. Trastornos o afectaciones relacionados. La tartamudez es un trastorno que comporta una falta de fluidez en la emisión de palabras. Si bien el diagnóstico no ofrece dificultad, sus causas no han sido todavía totalmente aclaradas. En un niño con tartamudez debe valorarse la existencia de un TEL o trastorno de Tourette. En este último caso, el diagnóstico se sustenta en la presencia de tics motores y tics vocales. Los casos leves y de inicio precoz suelen remitir espontáneamente. La disartría es un trastorno neuromuscular que altera globalmente las capacidades articulatorias necesarias para la expresión oral. Sus causas son extraordinariamente amplias. La dislalia es un error en la articulación específica para determinados sonidos de consonantes. Casi siempre es transitoria. Los trastornos prosódicos se refieren a la entonación y al ritmo del habla. Son frecuentes en los TEA, especialmente en el síndrome de Asperger. La voz nasal es una alteración estructural del aparato bucofonatorio que altera el timbre de voz. Se da en algunos síndromes, tales como el síndrome de Williams y el síndrome alcohólico fetal. La dislexia o trastorno específico del aprendizaje de la lectura tiene una clara relación con los trastornos del lenguaje,
puesto que el fallo cognitivo que condiciona la dislexia es una alteración en las capacidades fonológicas. Ahora hablaremos de los síntomas. Un niño con trastorno del lenguaje puede tener uno o varios de los síntomas que se presentan en la siguiente lista. Pueden ir de leves a graves. Los niños con un trastorno del lenguaje receptivo tienen dificultad para entender el lenguaje. Ellos pueden tener dificultad para entender lo que otras personas han dicho, problemas para seguir instrucciones que se les dicen, problemas para organizar sus pensamientos. Los niños con un trastorno del lenguaje expresivo tienen problemas con el uso del lenguaje para expresar lo que están pensando o necesitan. Estos niños pueden tener dificultad para juntar las palabras en oraciones o sus oraciones pueden ser simples y cortas y el orden de las palabras puede estar errado. Tener dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar y con frecuencia usar muletillas como tener un vocabulario que está por debajo del nivel de otros niños de la misma edad. Dejar palabras por fuera de las oraciones al hablar. Usar ciertas frases una y otra vez y repetir partes o todas las preguntas. Emplear tiempos, pasado, presente, futuro, inadecuadamente. Debido a sus problemas de lenguaje, estos niños pueden tener dificultad en ambientes sociales. A veces, los trastornos del lenguaje pueden ser parte de la causa de problemas conductuales serios. Pruebas y exámenes. La historia clínica puede revelar que el niño tiene familiares cercanos que también han tenido problemas del habla y del lenguaje. A cualquier niño del que se sospeche que presenta este trastorno, se le pueden hacer exámenes estandarizados de lenguaje expresivo y receptivo. Estos serán realizados por un logopeda y terapeuta del lenguaje o por un neuropsicólogo. También se debe hacer una audiometría para descartar la posibilidad de sordera, que es una de las causas más comunes de los problemas del lenguaje. Tratamiento. La logopedia y la terapia del lenguaje son el mejor método para este tipo de trastorno del lenguaje. Además, se recomienda asesoría como psicoterapia debido a la posibilidad de problemas emocionales o de conducta relacionados. Expectativas. El pronóstico varía de acuerdo con la causa. La lesión cerebral u otros problemas estructurales generalmente tienen un pronóstico desalentador, en el cual el niño tendrá problemas con el desarrollo del lenguaje a largo plazo. Otras causas más reversibles se pueden tratar de una manera afectiva. Muchos niños que tienen problemas de lenguaje durante los años del preescolar también tendrán algunos problemas de lenguaje o dificultades de aprendizaje posteriormente a la niñez. Posibles complicaciones. La dificultad para entender y utilizar el lenguaje puede causar problemas con la interacción social y la capacidad de funcionar de forma independiente como adulto. La lectura puede ser un problema. La depresión, la ansiedad y otros problemas emocionales o conductuales pueden complicar los trastornos del lenguaje. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Los padres preocupados respecto de que el habla o el lenguaje de su hijo está retrasado deben consultar a un médico de atención primaria. Pregunte respecto a una remisión a un terapeuta de lenguaje o logopeda. Los niños a quienes se les diagnostique esta afección posiblemente necesiten que los vea un neurólogo o un especialista en el desarrollo infantil para determinar si la causa se puede tratar. Llame al pediatra si observa los siguientes signos de que su hijo no entiende bien el lenguaje. A los 15 meses no mira ni señala hacia 5 o 10 personas a un objeto cuando uno de los padres o el cuidador se lo señala. A los 18 meses no sigue instrucciones simples como ponte tu chaqueta. A los 24 meses no es capaz de apuntar hacia una imagen o hacia una parte del cuerpo cuando se la nombran. A los 30 meses
No responde fuerte o cabeceando o moviendo la cabeza y haciendo preguntas. A los 36 meses no sigue instrucciones de 2 pasos y no entiende palabras de acción. Igualmente, consulte si nota estos signos de que su hijo no utiliza o expresa el lenguaje bien. A los 15 meses no está utilizando 3 palabras. A los 18 meses no está diciendo mamá, papá ni otros nombres. A los 24 meses no está usando al menos 25 palabras. A los 30 meses no está usando frases de 2 palabras, incluso frases que tengan un sustantivo y un verbo. A los 36 meses no tiene un vocabulario de al menos 200 palabras. No está solicitando elementos por el nombre, repite exactamente las preguntas dichas por otros, el lenguaje ha retrocedido, ha empeorado o no está usando oraciones completas. A los 48 meses, con frecuencia usa palabras incorrectamente o emplea una palabra similar o conexa en lugar de la palabra correcta. Conclusión. El lenguaje es una función fundamental para la integración social y el aprendizaje escolar. Sus trastornos tendrán consecuencias sobre la mayor parte del desarrollo. Una intervención adecuada y precoz permite a veces eliminarlos y siempre reducir su impacto sobre la vida y el desarrollo de los niños. Es una responsabilidad compartida de los especialistas, los educadores y la familia.